Buenos días, pueblo de México. Hoy es 29 de enero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. El presidente municipal de Huatulco le condona el predial a Salinas Pliego. Marco Rubio comparece en el Senado de Estados Unidos por la invasión a Venezuela. Ciro Gómez Leiva de regreso a la guerra sucia. Tormenta invernal deja al menos 50 muertos en Estados Unidos. Le gritan, y bien merecido, asesino a Felipe Calderón. Ya le contaré. Justicia para Jessica. Condenan a 50 años de cárcel a su feminicida. La alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde está firme. Y Nicki Minaj es la nueva mejor amiga de Trump. Además le cuento, 4 mexicanas cruzan el océano Atlántico a remo. No se vayan, yo le cuento todo. Comenzamos. Arrancamos hoy jueves con el hombre del momento, pero para mal, obviamente. Hablamos de Julio César Cárdenas Ortega, el presidente municipal de Santa María Huatulco en Oaxaca, quien esta semana ha sido exhibido como un compinche más de las artimañas del Grupo Salinas. Le cuento que Julio Cárdenas fue electo como presidente municipal de Huatulco para el periodo 2025-2027 por el Partido Verde Ecologista de México y en su corta administración ya acumula varios escándalos. El primero y más reciente, el extraño caso de la condonación del 99% al impuesto predial del campo de golf de Tangolunda, con una extensión de 84 hectáreas y un valor catastral de 471 millones de pesos. Se supone que el pago del predial debía ser por 2.5 millones de pesos, pero la empresa filial de Ricardo Salinas Pliego solo pagó 27 mil pesos tras el favorcito del ayuntamiento de Huatulco. ¡Ay, qué regaladores andan, ¿verdad? Aquí hay varios problemas, solecitos, porque resulta que Producciones Especializadas, empresa filial de TV Azteca, obtuvo la concesión del campo de golf en 2012, con una vigencia de 10 años. El vínculo concluyó formalmente en 2023 y el gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador procedió con un decreto para declarar la zona como el Parque Nacional Tangolunda, a fin de preservar un ecosistema fundamental para el litoral oaxaqueño y atender la falta de mantenimiento dejada por la empresa de Salinas Pliego. Pero, el señor Electra no se quedó de brazos cruzados. Primero se inventó un supuesto oficio de un funcionario de Fonatur para asegurar que se le había otorgado una prórroga de 5 años en la ocupación del campo, y después utilizó todas sus influencias en el antiguo y corrupto Poder Judicial para incluso tramitar una suspensión definitiva contra la clausura del campo de golf. Esto tras la ocupación de la Guardia Nacional por el decreto de Parque Nacional. El punto es el siguiente. No conforme con los 51 mil millones de pesos en impuestos pendientes que deben pagar al SAT esta semana, en Grupo Salinas siguen empeñados en pelear el campo de golf, y el hecho de haber pagado el predial con todo y condonación puede ser usado en el juicio para demostrar que mantienen ocupación del predio porque pagaron el predial. Por lo que este chanchullo entre el ayuntamiento de Huatulco y el empresario deudor podría perjudicar al gobierno federal en la defensa de esta área protegida. Y si ustedes creen que es lo único, pues no, aquí no acaba el asunto, porque a esto se le suma que el gobernador Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, pidió investigar al alcalde y a las decisiones tomadas por el ayuntamiento, porque de acuerdo con la ley no tiene facultades para realizar una condonación de un predio bajo el control del gobierno federal. Además, Jara también pidió revisar un pequeñito detalle.
Resulta que por pura casualidad Grupo Salinas le prestó una camioneta al presidente municipal Julio César Cárdenas para su campaña en 2024. Y por lo tanto, podría existir un conflicto de interés. No, no podría. O sea, si sí se la prestó, pues entonces sí existe el conflicto de interés. Vamos a escuchar a Salomón Jara. No nos gustó que tuviera en comodato, en convenio, una camioneta de esta empresa y que en campaña lo anduviera utilizando, pues. Es cierto, lo anduvo utilizando, cargando y haciendo de este vehículo porque genera compromisos, genera favores que el día de mañana tiene que cubrir, como probablemente lo está haciendo ahora. No nos gusta, no es correcto que esto se haga. Y no es que yo justifique de tal manera que él debe tener una conducta correcta. Nuestra recomendación, pues, es que pues ya están grandecitos, ya saben lo que hacen y tiene que conducirse pues con la mayor transparencia, cuidado, humildad ante la sociedad. No es cosa fácil lo que ocurrió con el accidente o con todo lo que está pasando, no. Sí lamentamos mucho y vamos a investigar sobre este cobro y como dijo aquí Giovanni, está bien que tenga ciertas facultades, pero tampoco puede hacer lo que él quiera. Traducción, solecitos. El presidente municipal de Huatulco, Julio Cárdenas, le ahorró a Grupo Salinas más de 2.7 millones de pesos en el pago del predial, luego de que una empresa le prestó, aunque el término rimbombante y correcto es comodato, una camioneta con la que hizo su campaña electoral. Pero aparte de todo, este señor violó la ley porque el campo de golf en cuestión ya es zona protegida por decreto federal. Y nada tendría que estar haciendo ahí un privado y mucho menos recibiendo descuentazos del 99%. Y ya para terminar, este alcalde del Partido Verde es todo un cretino irresponsable. Mucho ojo a lo siguiente. El 9 de enero de 2026, Julio Cárdenas publicó en sus redes sociales que había sufrido un accidente automovilístico en su traslado a la ciudad de Oaxaca, pero que afortunadamente se encontraba en buen estado y fuera de peligro. Sí. Este señor dijo: agradezco profundamente a quienes han expresado su preocupación, así como los mensajes de apoyo y buenos deseos. Su solidaridad representa un aliento en este momento. Miren, muy emotivo y todo, pero al alcalde de Huatulco se le olvidó que con él viajaba una joven de 20 años. Su nombre es Dulce Ivonne Enríquez Ramírez, quien permaneció 10 días hospitalizada y que finalmente murió el 19 de enero como consecuencia del siniestro. De eso, nada. No dijo nada. Y ya acorralado, el día que se confirmó el deceso de Dulce, el señor Cárdenas Ortega más bien no tuvo de otra que reconocer públicamente que la joven lo acompañaba al momento del accidente y en otro comunicado expresó sus condolencias a la familia. Pero no dijo más. No pidió disculpas por la secrecía ni ofreció algún tipo de apoyo por la víctima. ¿Qué pasó ahí? Le exigimos a la ciudadanía que informe sobre este caso. Este alcalde es una fichita, porque además de explicar su negocio con Grupo Salinas, el alcalde de Huatulco deberá responder a la investigación de la Fiscalía de Oaxaca por la muerte de Dulce Ivonne, debido a que se revisa un posible caso de homicidio culposo. Se la dejo a usted. Usted también exíjale. Vaya a escribirle a sus redes sociales que nos diga qué pasó ahí. Y fíjese que el día de ayer, solecitos, Marco Rubio acudió al Senado de Estados Unidos para dar detalles del secuestro de Nicolás Maduro y la visión democrática que Washington quiere imponer en Venezuela. Porque ya se la saben. La lógica histórica de la tierra de la libertad es intervenir países que no le quieran ceder, vender o regalar sus recursos. Es muy fácil entender. Todo el pueblo del mundo que no se doble ante Estados Unidos, en automático es antidemocrático y por lo tanto puede ser blanco de una intervención.
El caso es que el secretario de Estado y hombre de máxima confianza de Donald Trump debió sentarse ante todos y tuvo que explicar la operación desarrollada en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos aseguró que el objetivo central de su nueva política hacia Venezuela es acompañar un proceso de transición que desemboque en un país democrático. Insistimos, democrático a la gringa, y que también sea estable y económicamente viable, aunque esto no será un camino rápido ni sencillo. Esto lo dijo Marco Rubio. O por lo menos así lo expresó el secretario de Estados Unidos durante su comparecencia ante el Senado, en la que explicó la estrategia de Washington luego del operativo del pasado 3 de enero en Caracas, que derivó, además del secuestro literal del régimen, en la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Marco Rubio aseguró que en este lado del mundo había un régimen operado por un narcotraficante que servía de base de operaciones de todos los enemigos de Estados Unidos, refiriéndose a Irán, Rusia y China. Enfatizó que Maduro es un narco y señaló que el gobierno hizo múltiples intentos para que saliera de forma voluntaria y evitar la operación. Dijo que el mandatario quería indultar a sus sobrinos, que eran también narcotraficantes, pero ellos convictos, además de conseguir el perdón y la liberación de Alex Saab, hombre que manejaba el dinero del régimen. Y aseguró que este líder chavista rompió tantos acuerdos que ni el Vaticano quería lidiar con él. Rubio dijo que la sola convocatoria a elecciones no garantiza un proceso democrático si la oposición carece de acceso a los medios de comunicación o enfrenta restricciones para hacer campaña. Por ello, destacó la apertura política, que será una condición indispensable durante la transición. Escuchemos las palabras del señor Marco Rubio. By the way, you can have elections. You can have elections all day. But if the opposition has no access to the media, if opposition candidates are routinely dismissed and unable to be on the ballot because the government, those aren't free and fair elections. That's the end state that we want. Free, fair, prosperous, and friendly Venezuela. Tras la salida de Maduro, la prioridad inmediata fue evitar un vacío de poder que derivara en violencia interna o en una crisis humanitaria de grandes proporciones, particularmente un éxodo masivo hacia países vecinos como Colombia. Fue entonces que Estados Unidos, en su infinita misericordia al parecer, inició contactos con las autoridades interinas, en un tono que describió Rubio como respetuoso y orientado a la estabilidad. Vemos. Como parte de esa estrategia, Washington impulsó un mecanismo temporal que permite a Venezuela comercializar petróleo sujeto a sanciones, pero a precio de mercado y bajo supervisión estadounidense. En pocas palabras, ahora Estados Unidos va a administrar el petróleo que está robándose a Venezuela. Pero claro, ya saben, todo se puede maquillar con eufemismos, porque así son los gringos. La intención es que los recursos se destinen al funcionamiento básico del Estado, al fortalecimiento de la policía y a la atención de necesidades urgentes de la población. Rubio destacó que los recursos naturales, por no decir el petróleo de Venezuela, permitirán al país ser más estable y próspero en un futuro. Una industria petrolera normal, no una dominada por compinches ni por la corrupción. Ya saben, vamos de nuevo con el señor Rubio, miren lo que dijo. But we understand that that is the lifeline. Their natural resources are going to allow Venezuela to be stable and prosperous moving forward. And so we've created what we hope to do is transition to a mechanism that allows that to be sold in a normal way, a normal oil industry, not one dominated by cronies, not one dominated by graft and corruption. Cuestionado sobre posibles investigaciones de agencias estadounidenses contra la presidenta interina, el secretario de Estado dijo que, a diferencia de Maduro, Delcy Rodríguez no enfrenta cargos formales ante la justicia de Estados Unidos. Y aunque afirmó que no se anticipa un escenario de confrontación en Venezuela, no descartó completamente el uso de la fuerza, al considerar que dependerá cómo evolucione la situación interna. La comparecencia de Rubio coincidió con su agenda para recibir en el Departamento de Estado a la dirigente opositora María Corina Machado, quien recientemente se reunió con el presidente Donald Trump y le entregó la medalla que recibió al ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Habrá que ver qué más se entrega Machado. Sabemos que no será la dignidad, pues de esa ya no se acuerda. Ella ganó el premio mundial a la más migajera.
Y aprovechando que arrancamos con Estados Unidos, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, donde acordaron seguir la cooperación y el trabajo conjunto en temas comerciales y la relación bilateral. Esta llamada es muy importante porque justo ayer se formalizó el proceso a seguir para la revisión del TEMEC y sobra decir que ese tema habrá que seguirlo con lupa, sobre todo por las recientes tensiones entre Estados Unidos y Canadá. La presidenta también informó que durante la llamada con Trump tuvo el gusto de saludar a Melania, a quien conoció personalmente en su visita a Washington durante el mes de diciembre. Saludos a Melania. Ay. Y es que uno no puede descansar, porque fíjense que cuando no mienten, desinforman, y cuando no desinforman, tergiversan datos, y cuando no tergiversan datos, están, miren, apanicados. Y es que ya empezaron a un mes del descarrilamiento del tren interoceánico y tras el primer informe de la Fiscalía General de la República, los conservadores enemigos del pueblo lanzaron una campaña en contra de los resultados preliminares de la investigación. En este caso vamos a hablar del señor Ciro Gómez Leiva, quien cuestiona la ausencia de un dictamen público inmediato y recurre a una comparación con España para subrayar una supuesta opacidad del gobierno mexicano. Sin embargo, su argumento es desproporcionado e incongruente, tanto en el fondo como en la forma. Resulta llamativo que quien hoy pone en duda la actuación de la fiscal Ernestina Godoy sea el mismo periodista que tras sufrir un atentado en su contra reconoció y agradeció públicamente el trabajo de las autoridades, entre ellas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la investigación de su caso. En ese entonces, encabezada por la actual fiscal general de la República, Ernestina Godoy. El señor Gómez Leiva tiene memoria selectiva. Pasó de una confianza plena en la autoridad a denunciar y, como es su costumbre, ahora dice que hay un encubrimiento sin pruebas. Incluso hace unas semanas reiteró ese agradecimiento público a las autoridades tras conocerse la sentencia en contra de los implicados en su lamentable atentado. Escuchemos las declaraciones de Ciro Gómez Leiva. Toda una contradicción este señor. Pues más que cómo me siento, bueno, antes que nada yo te diría muy agradecido con la autoridad. Tomaron el caso, lo siguieron en un primer momento. Desde luego, fundamental el trabajo del equipo de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El primer trabajo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México. Y luego el trabajo de la Fiscalía General de la República a partir de septiembre del 2023. Entonces, ¿cómo me siento? Muy agradecido con ellos. Y coincido con Miriam. Seguimos el proceso tranquilos porque vimos que era un proceso justo. Es decir, no se había detenido a los primeros sospechosos que estuvieran por ahí, que no tenían que ver. Pronto supimos que sí eran ellos, que sí habían participado. Pero el problema de su artículo no solo es personal, sino estructural. Comparar la investigación de un accidente ferroviario en España con uno ocurrido en México ignora deliberadamente realidades históricas, técnicas y operativas. España es un país con más de un siglo y medio de tradición ferroviaria ininterrumpida. Su red de trenes forma parte de la vida cotidiana, con sistemas consolidados, personal altamente especializado y protocolos de investigación probados durante décadas. México, en contraste, enfrenta un proceso de reconstrucción ferroviaria tras el desmantelamiento sistemático del sistema de trenes de pasajeros durante el periodo neoliberal. Durante años, las vías se concesionaron prioritariamente al transporte de carga y se abandonó la inversión pública en infraestructura ferroviaria. Proyectos como el Tren Maya o el Tren Interoceánico son intentos por recuperar un sistema que fue desarticulado completamente. No se trata de justificar errores ni de eludir responsabilidades, sino de contextualizar los procesos. La investigación de un siniestro ferroviario en una obra nueva, en una red en reconstrucción, exige peritajes complejos que no pueden resolverse con la simple comparación de calendarios. Además, Gómez Leiva incurre en una generalización sin pruebas al afirmar que la 4T no se investiga a sí misma. Como si este gobierno tuviera un pacto a favor de la impunidad y la corrupción como el que
sí presumían sus jefes, que por años y años lo beneficiaron a él ampliamente. Va de nuevo al señor Gómez Leiva. La crítica es necesaria. La exigencia de transparencia también. Pero cuando el análisis se construye sobre comparaciones forzadas, pues no hay más que hacer. ¿Y qué le cuento? Hay una intensa ola de frío que se mantiene en todo Estados Unidos. Y hay alerta, luego de que una poderosa tormenta invernal dejara al menos 50 personas muertas, cientos de miles de hogares sin electricidad y severas afectaciones en el transporte y los servicios básicos. La tormenta avanzó desde el centro-sur del país hasta el noreste, dejando fuertes nevadas, capas de hielo y temperaturas extremadamente bajas en regiones poco acostumbradas a este tipo de fenómenos. Muchos se preguntarán ingenuamente el porqué de esto, cuando a todas luces se trata de las consecuencias del cambio climático. Pero les sigo contando. Sucede que tras el paso de la tormenta, el frío extremo se extendió hasta estados del sur como Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte. Los meteorólogos advirtieron que las temperaturas podrían descender aún más durante las noches, con registros inusualmente bajos incluso en el norte de Florida, donde se esperan valores cercanos a los menos 4 grados Celsius. Aunque el sistema de aviación comienza a recuperarse, el impacto en los aeropuertos fue considerable. Durante el fin de semana y el inicio de esta semana se han cancelado 17,000 vuelos en todo el país. Además, miles de carreteras están cerradas. Aquí tenemos algunas imágenes. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el panorama podría complicarse nuevamente hacia el viernes y el sábado, cuando otra tormenta invernal podría afectar la mitad del país, incluida la costa este. Se anticipa que el frío rompa récords históricos en regiones como el sur de Florida, imagínense. Especialistas del Centro de Predicción del Tiempo señalaron que algunas zonas podrían registrar las temperaturas más bajas en años y enfrentar el periodo de frío más prolongado en varias décadas, lo que incrementa el riesgo para la población vulnerable. Por otra parte, más de la mitad de los apagones se concentran en Tennessee y Mississippi, estados donde se prevé que las temperaturas alcancen su punto más crítico hacia el fin de semana. Autoridades estatales confirmaron que el número de fallecidos asociados a la tormenta asciende al menos a 50 personas. En Mississippi, decenas de condados solicitaron apoyo urgente con agua embotellada, mantas, combustible y generadores eléctricos. La Guardia Nacional desplegó aeronaves para llevar suministros a las comunidades más aisladas. Los servicios de salud reiteraron advertencias sobre el uso de estufas de gas o dispositivos improvisados para calentar viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En Luisiana ya se reportó al menos una muerte vinculado a este tipo de incidentes. Y mientras todo esto sucede, aunado al problemón que hay en Minneapolis, en donde el ICE está matando parejo a ciudadanos inmigrantes y a locales por nacimiento, más las grietas económicas que cada vez hacen más grandes al interior de su país, el presidente Trump continúa jugándole a Napoleón y sigue minimizando o hasta negando lo que está pasando en su casa. Lo cierto es que Estados Unidos se está rompiendo a pedazos con tormentas de todo tipo, pero parece que eso no le interesa a Donald Trump, porque lo importante es llevar la democracia, así, entrecomillado, a otras partes del mundo. ¿A poco no? Ay, ¿qué cree? Felipe Calderón está condenado a ser señalado como asesino hasta el final de sus días. Y no solo en México, ¿eh? Les cuento que el espurio, sí, ese que se robó la presidencia en las elecciones de 2006 y que puso como secretario de Seguridad a un narcotraficante, Genaro García Luna, quien fue detenido, procesado y sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos por ser aliado del Chapo Guzmán. Perdón.
Pero saben que aquí estamos para recordarle factos a los conservadores todos los días que sean necesarios. Decía yo que el comandante Borolas fue increpado el día de ayer en plena conferencia en París durante un evento llamado Se Busca Secretario General de la ONU para un Mundo Fracturado. ¡Qué horror! Organizado por una universidad francesa. Más allá de lo irónico que sugiere el título del evento y el hecho de que hayan incluido a Calderón como panelista, conviene preguntarnos, en general, o sea, no particularmente, ¿por qué seguirán invitando a este tipo a las universidades cuando de líder no tiene nada? Cuando de crítico analítico menos. ¿Será que lo invitan precisamente para que lo abucheen? ¿Será una campaña maquiavélicamente razonada para promocionar o popularizar el evento? ¿Estarán lucrando con el ingenuo Calderón? ¿Aceptó la invitación con gusto cuando le dijeron que habría barra libre? ¿Habrá pagado para asistir? Miren, quién sabe. Lo que sí sabemos es que a este delincuente electoral le gritaron asesino acompañado de un ¡lárgate! En plena cumbre de jóvenes y líderes de dicha institución educativa. Vamos con este amable recordatorio de lo que representa Felipe Calderón. Well, it's great to study in a democratic place. I love it. This is why I enjoy my time at Sciences Po. This is why I enjoy working with students like you. There will be many more discussions like this. Y ya para terminar de hablar del espurio, quien por cierto debe regresar a México para aclarar públicamente su participación en el montaje de los granadazos en Michoacán, le cuento rápido que en la página oficial del evento, en donde se encuentra la programación completa y lista de panelistas, de invitados, se hace la siguiente pregunta. ¿Puede la ONU convertirse en la brújula que guía a la humanidad hacia un futuro digital seguro, inclusivo y sostenible? Miren, yo creo que a nuestros amigos de esta universidad ahora sí se les pasó la mano o de plano viven en Disney, en otra realidad. ¿De verdad alguien piensa que la ONU sigue viva? Si está más muerta que nada. Lo único cierto es que Calderón tendrá que vivir con el estigma que carga en su espalda. Y otra pregunta, ¿habrá alguien que se atreva a defender a Calderón? Ahí se la dejo. La segunda sala unitaria en materia penal de la región Morelia confirmó la condena de 50 años de prisión contra Diego Uriquene por el feminicidio de Jessica González Villaseñor ocurrido en septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán. El pasado martes, esta segunda sala ratificó la pena originalmente dictada contra Diego Uric, tras un proceso muy atropellado, por no decir opaco, que incluyó un amparo federal y la revisión de sentencias previas que habían intentado reducir la condena. Con esta decisión, todo eso quedó anulado y el responsable pasará los 50 años en prisión. Y qué bueno. El caso de Jessica González Villaseñor, una joven profesora de 21 años de edad que fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada sin vida en una zona boscosa de Morelia, generó una fuerte indignación social en Michoacán y la verdad es que también a nivel nacional. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán determinaron que el crimen fue cometido con violencia extrema, por lo que fue clasificado como feminicidio agravado, lo que llevó al proceso judicial que culminó en la condena máxima en este estado, para el Diego Uric. La ratificación de esta sentencia ocurre en un contexto jurídico donde los tribunales mexicanos han reforzado su criterio de no reducir penas en caso de feminicidio, especialmente tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apenas en octubre pasado estableció que los jueces no pueden incurrir en dicho criterio apelando al derecho a la reinserción social. Esta es una postura clave para revocar una reducción que le habían otorgado ya a Diego Uric. La condena en su contra comenzó a contar desde el 30 de septiembre de 2020, fecha en que fue detenido. Además, el tribunal confirmó que deberá pagar más de $1 millón por concepto de indemnización, gastos mortuorios y reparación del daño moral a las víctimas indirectas. Sin duda,
La ratificación de la condena en el caso del feminicidio de Jessica es un paso firme en la búsqueda de justicia y en el combate a la violencia feminicida en el país, así como un ejemplo de la necesidad de consolidar criterios judiciales para garantizar sanciones proporcionales a los delitos de violencia contra las mujeres. Así, como muchas veces criticamos a las autoridades por no acabar con la impunidad, hoy reconocemos a todas las personas que participaron en la investigación y a los miembros del Poder Judicial que hicieron justicia. Aún queda mucho por hacer y esperemos que este caso siente un precedente en delitos como feminicidio, pues en nuestro país solo 1 de cada 10 casos se resuelve. Miren, el sueño más grande de la oposición no va a suceder. No va a suceder. Porque fíjese que le cuento que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde cerraron filas y ratificaron su alianza política rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Y también con la apuesta del 2030, digo, ya pasando por ahí. Todo con el objetivo claro de dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación y respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En un pronunciamiento encabezado por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, las dirigencias de los 3 partidos aseguraron que la transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027, al recordar los triunfos electorales del 18 y del 24, que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y posteriormente a Claudia Sheinbaum, la presidenta más votada en la historia del país, aunque les arda. Los aliados señalaron que el proyecto de la Cuarta Transformación lucha por un país más justo, con respeto a la voluntad del pueblo y la soberanía nacional. Además, subrayaron que antepondrán el interés de México por encima de cualquier asunto o inquietud partidista. Escuchemos a Luisa María Alcalde. De la alianza entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, reafirmamos el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición para defender y consolidar la Cuarta Transformación rumbo al 2027. En consecuencia, las dirigencias nacionales de la Alianza Morena PT Verde suscribimos lo siguiente. Declaración. Refrendamos la unidad política de la Alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México, pero sobre todo que ha logrado en los hechos un verdadero estado de bienestar. En su intervención, el dirigente nacional del PT, el profe Anaya, fue enfático al descartar cualquier ruptura en la coalición. Dijo, quien quiera ver fisuras o pensar que esta alianza se puede desmoronar, está equivocado. Esto lo aclaró para todos esos conspiranoicos que andan sueltos. Por su parte, la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, anunció el inicio de un proceso de diálogo permanente entre las fuerzas aliadas para procesar diferencias, sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances logrados, incluidas las reformas constitucionales impulsadas desde el Congreso. Finalmente, las dirigencias descartaron que haya un rompimiento, eso sí. Pero también destacaron que gracias a esta alianza se consolidó una mayoría legislativa que permitió elevar los programas sociales a rango constitucional y reiteraron su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir avanzando en el segundo piso de la transformación de la vida pública de México. En buen momento llega este pronunciamiento de los partidos que integran la 4T, porque oportunistas hay de todos los colores y muchos ya se andaban sintiendo los más indispensables y los más independientes, cuando tanto Morena como el Verde y el Partido del Trabajo tienen un compromiso con el pueblo de México, que no puede ni debe romperse solo porque sí, o porque algunos anden muy preocupados de buscar chambas y la reforma electoral avanza y elimina los plurinominales. A nadie engañen. Aquí no se trata de ponerse a negociar cuántos y de a cómo los pluris, sino de seguir con acciones e iniciativas que garanticen un auténtico estado de bienestar para
todos los mexicanos. Por eso votaron por ellos. Ahora sí, Solecito. Solecito está enamorado. Nada más quiero decir, Solecito está enamorado. Dijo que iba a poner la foto de alguien aquí. No más. En un altar. En un altar. Siempre que llego pregunta por esa persona. Entonces, pues yo supongo que ahí hay algo. ¿Qué? Que no está correspondido. No puede ser. No, bueno, dijo que también podría poner tu foto. Es un tal vez. Es un tal vez, no es un no, es un tal vez. Es un tal vez. Es un tal vez, muy bien. Oye, ¿cuál es la canción del día? La canción del día, Pensándote, de Raúl Alejandro. Pensándote, de Raúl Alejandro. Yo no la he escuchado, pero la escucharé. Y porque ustedes lo pidieron, ¿o no? Aquí vamos otra vez con noticias de Donald Trump. Pónganmela, por favor. Ay, no. Yo le voy a confesar que yo en mi época 2000era de universitaria me encantaba Nicki Minaj. ¿Por qué? Yo sé, o sea, puede ser un gusto culposísimo si me lo pregunta, pero me encantaba Nicki Minaj y ayer verla así, arrastrándose, otra María Corina Machado, ¡ay! Me dio mucha rabia. Bueno, la rapera Nicki Minaj sorprendió al mundo al declararse la fan número 1 del presidente de Estados Unidos. Sí, así como lo oye. Durante una presentación enfocada en programas de inversión para niños, Nicki Minaj manifestó un apoyo inquebrantable a la agenda del presidente. Dijo que las críticas y campañas de desprestigio solo la motivan a apoyarlo más porque Dios lo está protegiendo. A todo esto, Nicki Minaj es migrante. Pues nació en Trinidad y Tobago y aunque creció en Nueva York, su carrera despegó en los 2000, le decía yo, tras firmar con un sello discográfico y bueno, ya sus exitazos fueron así super bass. Yo bailaba en el antro con esa Anaconda, ni se diga, y super freaky girl también. Después del acto oficial, Nicki presumió en su cuenta de X que ya tiene la tarjeta dorada o Trump Golden Card. Ay, no, es que de verdad. ¿Qué? Esto es muy surreal. Miren, ya tiene su tarjeta de Trump Golden Card, pero pagó por ella $1 millón y que consiste en un programa migratorio de alto nivel que ofrece una vía rápida a la residencia permanente, o sea, la Green Card, para extranjeros adinerados. La rapera participó en el lanzamiento de las cuentas Trump en Washington. Este programa, establecido mediante la ley One Big Beautiful Bill, este señor es un chiste. Consiste en la creación de cuentas de inversión para recién nacidos con un depósito inicial del Tesoro de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro deposita automáticamente $1,000 como semilla en las cuentas de los niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Los fondos estarán invertidos en el mercado de valores y los beneficiarios podrán acceder a ellos al cumplir 18 años para gastos como educación o emprendimiento. Nicki Minaj, la menos desde hoy. Y para terminar con cosas más amables, pónganmelo por favor. Ay, miren qué preciosidad. Orgullo mexicano. Un equipo de 4 mujeres mexicanas escribió una página histórica en el deporte al cruzar tras más de 45 días remando el Océano Atlántico desde las Islas Canarias hasta la antigua Barbuda. La travesía fue del equipo Oceanida, integrado por las remeras mexicanas Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel. ¡Ánimo! Quien se convirtieron en el primer grupo mexicano y latinoamericano en completar el viaje bajo condiciones extremas. La aventura comenzó el 14 de diciembre de 2025 en La Gomera, una de las 8 islas principales del archipiélago de las Islas Canarias en España, y culminó la mañana del 28 de enero cuando las 4 mujeres atracaron en el Caribe tras recorrer cerca de 4.800 kilómetros.
A lo largo del trayecto, este equipo enfrentó olas de hasta 8 metros de altura, vientos de 60 kilómetros por hora y tormentas, pero siempre mantuvieron una actitud positiva que se reflejó incluso en los retos de canto, baile que hicieron durante las largas jornadas de remo. Más allá del esfuerzo físico, Oceanida mostró resiliencia y cooperación. Las integrantes se turnaban el día y la noche para remar, compartieron tareas, se cuidaron unas a otras y resolvieron momentos críticos. Su logro no solo es un récord para el deporte mexicano, también es un mensaje sobre la fortaleza de las mujeres, el trabajo en equipo y la conexión con el medio ambiente. Pues durante el viaje reiteraron su compromiso con la protección de los océanos, la reducción de residuos plásticos y el impulso de que más mujeres y niñas se atrevan a perseguir estos desafíos. Cuando llegaron al Caribe, las 4 mujeres fueron recibidas con aplausos, banderas de México y abrazos de familiares, con lo que terminó la travesía épica que quedará en la memoria colectiva como un ejemplo de perseverancia y orgullo nacional. Felicidades a estas campeones mexicanas por esta hazaña de película. Ánimo a todas. Y ya, esto fue todo por el día de hoy, queridos solecitos. No deje de compartir este video, ponerle like, suscribirse a este canal y vernos mañana, porque tenemos mucha información. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!